Muy buenas noches, bienvenido una vez más a su programa Nuevo Tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante para el país. Los masistas han querido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para poder hacer una reelección indefinida, modificar nuestra Constitución a través de un recurso. Querido Emilio. Buenas noches, Luis Felipe, buenas noches, audiencia. Tendremos para analizar este tema la presencia de politólogos y constitucionalistas expertos. Primero vamos a una pausa, pero no se muevan. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Aquí en este bloque tenemos invitados de lujo y especiales, gente que conoce el tema que vamos a tratar, como es el recurso al Tribunal Constitucional que ha presentado el Movimiento Socialismo para querer poner una reelección indefinida al presidente Evo Morales. Tenemos como invitado especial a José Luis Santisteban, constitucionalista y asambleísta departamental. Querido José Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Manfredo Bravo, catedrático de Ciencias Políticas de la UAGRAM, bienvenido. Un gusto estar aquí. Y Romano Paz, politólogo. Muchas gracias. Bienvenido. Querido Emilio. Bueno, bienvenidos los tres. José Luis, este recurso que se ha presentado desde el oficialismo al Tribunal Constitucional, ¿qué indica la jurisprudencia internacional sobre este tipo de recursos? ¿Hay antecedentes? Ya, a ver, lo primero que hay que establecer es que el gobierno ha apelado, los demandantes han apelado a lo que se llama el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es cuando hay un tratado internacional, en este caso el Pacto de San José-Costa Rica, y hay leyes internas en el Estado que no permiten el desarrollo a plenitud de los derechos humanos, pero no se da sobre constituciones, mucho menos constituciones y formas de Estado que producen esas instituciones, esas constituciones, mucho menos si son aprobadas por voto popular. Es decir, todos los casos antecedentes que se citan en el recurso, 7 sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos, uno de ellos, por ejemplo, es el caso Amoldací de Chile, pero resulta que en Chile surgió un decreto, es contra un decreto ley que daba amnistía a todos los que estaban procesados por delitos de lesa humanidad, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el derecho político. ¿Qué hablan los derechos políticos en el Pacto de San José-Costa Rica? Y hay sendos fallos sobre eso. Lo que hablan es que los derechos políticos, hay una restricción en el artículo 30 y 32 del Pacto de San José-Costa Rica. Esas restricciones a los derechos políticos están señalados por la voluntad general, por encima de la voluntad particular. Es decir, hace una discriminación entre derechos humanos y derechos políticos. Si bien todos caen dentro de la conceptualización de derechos humanos, los derechos políticos tienen una característica para cada Estado. Si no, en todos los Estados habría nomás una sola reelección, ¿no es cierto? Y habían diferentes formas, o si no fuera uno estándar para todos. ¿Qué es lo que le dice? Y esto es importante decirlo. Fíjense ustedes que la misma sentencia, tengo aquí una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que son precisamente las sentencias que ha adjuntado los demandantes. Entonces, fíjense ustedes que hay aquí una sentencia donde dice, y adjuntado por los demandantes, esto es del caso Castañeda en México, y dice, los derechos políticos no son absolutos, dice la Corte, y cada Estado, dice, de acuerdo a la voluntad general, los regulará, dice, los regulará. Entonces, a partir de ahí, apelar, o sea, al control de convencionalidad para hacer prevalecer un Estado, primero que no se da por encima de la Constitución, es decir, el control de convencionalidad se la da sobre leyes menores y no sobre constituciones. Lo contrario sería es que todas las constituciones de los más de 163 países adscritos al Pacto de San José-Costa Rica estarían en manos de la Corte Internacional de Justicia, y en este caso, y en eso no sucede, es decir, son por normas menores, pero precisamente para preservar los derechos humanos que están en el texto constitucional. En el peor de los casos, el Estado recomienda a la Corte, cuando hay constituciones que violan los derechos humanos, recomiendan hacer el procedimiento de modificación constitucional, pero de ninguna manera dejan sin efectos constituciones, porque lo contrario sería que los Estados no serían soberanos y esa soberanía estaría en manos de la Corte. El segundo elemento es por qué no se apela a la situación de derechos humanos para que el Tribunal Constitucional la aplique, porque resulta que todos estos actos que han venido sucediendo desde hace 9 años de vigencia del texto constitucional son actos consentidos, es decir,
el que ahorita está demandando la promulgó la Constitución. Segundo, el que ahorita está demandando, o los demandantes, lo consultaron 2 veces sobre el mismo artículo, el 168. Pero él dice que no y el sabe tribunal nada, falló 2 veces. Son los movimientos y el sociales. tercer elemento, que sobre ese artículo ya hay un fallo y una sentencia política que es la del soberano, es decir, la máxima expresión. Esa es una sentencia, es decir, no la puede modificar el Tribunal Constitucional. Entonces, yo siempre digo, a ver, esta demanda en materia jurídica se llama una demanda defectuosa. Porque en otra, para dar un ejemplo claro, pues si una persona se quiere divorciar, no va a ir a impuestos internos, obviamente va a ir a un juez de familia. Entonces, lo que han hecho los demandantes, fíjense, un procedimiento simple y sencillo para modificar el orden constitucional. Entonces, no funciona, es decir, no funciona el derecho internacional ni el derecho público interno así. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene la tarea en la primera fase, en la comisión de admisión, de mirar 3 cosas para rechazar. El primero es la cosa juzgada constitucional. Segundo es el término, ahí podíamos estar jugando, pero en el término, por ejemplo, el presidente, después de 9 años de vigencia del texto, recién se dio cuenta que el artículo le violaba su derecho humano, cuando lo ha aplicado 2 y 3 veces consultándole el mismo artículo. Ese es un acto consentido, pero además un acto de regocijo público, porque la promulgación del texto constitucional fue un acto de regocijo público en la Ciudad del Alto. Y el tercer elemento es que el tribunal ha fallado, es decir, ¿qué debería hacer la comisión de admisión? Es decir, no puede fallar en el fondo, quiere decir que debe devolverlo el recurso, y en el peor de los casos, por ejemplo, si el presidente se siente dañado en su derecho humano, violentado en su derecho humano, debería ir a la Corte, para que la Corte establezca, primero hay un fase sumariante en la comisión, que depende de la OEA directo y la Corte es independiente, es decir, hace sumariante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí va a la Corte, nunca se va directo al tema de la CID. Querido Manfredo, políticamente, más allá de que esto pueda ser una aberración jurídica, ¿vos crees que le van a echar nomás? Yo creo que sí, esperemos que no, pero creo que sí. ¿Por qué razón? Porque evidentemente aquí se está poniendo a prueba el ejercicio de la fuerza, ¿no? Y el control absoluto que tiene en ese ejercicio el poder actual, quien está ejerciendo el poder actual. No nos olvidemos que finalmente hay una fuerte dependencia del órgano judicial en este modelo que se ha construido del órgano legislativo, que finalmente depende también de una fuerza política que es el MAS, que controla los 2/3. Aquí lo tenemos a Luis Felipe, que es diputado y que sabe muy bien cómo funciona la figura de la toma de decisiones dentro de lo que es el sistema político actual como está, ¿no? Entonces yo creo que finalmente es una argucia política que utiliza a un órgano que debiera ser un órgano de freno, de contrapeso, un orden institucional equilibrado, para poder justificar un atropello a el régimen político construido a partir de una constitución. Cuando uno analiza en esencia lo que realmente traduce el texto constitucional, y ya lo digo en calidad de ex constituyente, porque fue un tema que se debatió muchísimo en el proceso constituyente, el tema de la reelección, hay un factor determinante que en la concepción del texto tiene de fondo en cuanto a fundamentación filosófica y política, ¿no es cierto? Bolivia tiene una larga trayectoria de liderazgos caudillistas, somos un sistema presidencialista, el poder lo controla prácticamente, tiene mucho poder el presidente, los límites en un modelo actual como el que tenemos, donde hay un control absoluto del órgano legislativo, desaparecen, ¿no es cierto? Por lo tanto, el concepto de contrapeso y freno estaba puesto precisamente en ponerle un tope a el mandato presidencial. Inicialmente, no hay que negarlo, había una corriente que quería ir por la reelección indefinida, pero finalmente se impuso el criterio sano para nuestra democracia de hacer un proceso de gestión
con una sola reelección, ¿no es cierto? Y es lo que primó en función a ese principio, primero, de no acumulación de poder y segundo, de alternabilidad. ¿Qué sucede? Ya son 10 años que tiene este gobierno, y en este gobierno, a partir de ese control absoluto de poder que tiene en la Asamblea Legislativa, ha ido absorbiendo y cooptando los demás órganos del Estado, que son los que debieran hacer de contrapeso y freno a los excesos que pudiera cometer un presidente en un sistema altamente presidencialista como el nuestro. Conversando con un colega decía, pero hay otros países que tienen reelección indefinida, el caso de Francia, por ejemplo. Sí, pero es un sistema distinto. El caso de Alemania, son sistemas distintos, son sistemas más parlamentarios que presidencialistas, ¿no es cierto? Ahí, y además utilizan un sistema de repartición de escaños en función no solamente a los partidos políticos, sino al territorio. Cada territorio, en el caso alemán, cada territorio está representado por su ejecutivo, porque es un régimen federal, ¿no es cierto? Y además están los representantes del pueblo, que se distribuyen por el sistema Sainte-Laguerre, que es un sistema de proporcionalidad de mayorías y minorías, no como el nuestro, que es el sistema DONT, que es un sistema de repartición por mayoría. Entonces, fenómeno como el que se ha visto, y eso hay que decirlo, con el MAS, de tener mayorías tan grandes, nunca se había dado en el país. Aquí el sistema DON está funcionando desde el 85, desde que entramos al juego democrático. ¿Pero por qué? Porque nunca ningún partido había tenido una mayoría tan fuerte como la que tuvo el MAS en el 2006. Entonces, el sistema DON para un modelo donde una fuerza política tiene tanto caudal electoral, no funciona, porque deja al margen a las minorías y por lo tanto desaparece el sistema de control, ¿no es cierto? Y el presidente puede hacer lo que quiere. Querido Manfredo, hay algo cierto que dijo José Luis. Él no ha presentado como una vulneración de su derecho, ha sido terceros que han presentado. Me parece un argumento muy sólido, pero me preocupa verlo en medios internacionales diciendo, que no va a respetar la independencia de poderes, dos, que él tiene 4 alternativas para poder violar la Constitución, para poder ir a la reelección. Esta postura no la ha dicho aquí, la dijo fuera del país, la dijo, si no me equivoco, en Telesur y también en CNN, donde él dice y manifiesta que hay 4 alternativas. Si esta no sale, tiene otras 3 más. ¿Qué opinás sobre ese criterio? Si ya, a mi punto de vista, ya está diciendo, no voy a respetar el 21 de febrero, que gastamos 157 millones para hacerlo, ¿qué va a suceder con ese tema? Bueno, en primer lugar hay que dejar en claro que la Constitución no le vulnera ningún derecho, porque él no pierde sus derechos políticos. Lo único que tiene un límite para volver a postularse a presidente. Pero el señor presidente puede postularse a diputado, puede postularse a senador, puede postularse a gobernador, puede postularse a cualquier instancia electiva que le permite el sistema político boliviano. Lo único que no puede hacer es postularse a presidente. ¿Por qué? Porque hay un freno que le ha puesto este contrato social que ha hecho con los bolivianos y que los bolivianos lo han refrendado, y además le han dicho no el 21 de febrero, que no puede reelegirse, ratificando la decisión del constituyente, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí no hay una vulneración de derechos, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Y segundo, no hay, pues, al menos argumento válido para buscar alternativas de violación a la Constitución. La Constitución está escrita, tiene un espíritu, tiene una filosofía, tiene ciertos principios sobre los cuales se ha redactado el texto, y obviamente la Constitución es lo que nos establece y nos define el Estado de Derecho, es decir, así tenemos que funcionar, y el que quiera participar de las reglas de juego del sistema político boliviano tiene que someterse a este texto, que es la Constitución, porque esas son las reglas de juego establecidas con las cuales cualquiera de nosotros puede participar. Correcto. Romano, ¿cuánto daño le hace a la democracia boliviana este reeleccionismo indefinido? Bueno, bastante, ¿no? Porque justamente estábamos hablando de que estamos tratando de abandonar la senda del caudillismo por
conformar instituciones sólidas, partidos políticos fundamentalmente, que no sean caudillistas, sino partidos políticos que practiquen la democracia interna y que de alguna manera generen los mecanismos necesarios para que haya alternancia y rotación de liderazgos. Porque nadie es para siempre y en algún momento todas las autoridades van a tener que cesar en sus funciones y es necesario que se vayan oxigenando las nuevas generaciones, que se vayan preparando, que vayan asumiendo nuevos roles, nuevas responsabilidades. En lo que decía con respecto al presidente, un ciudadano se puede postular a un cargo ejecutivo las veces que quiera. Lo que no puede es ganarla más de 2 veces. Es el caso de Tuto Quiroga, que se viene postulando no sé cuántas veces, pero no ha ganado más que una vez las elecciones. Bueno, ninguna vez porque fue por sucesión constitucional, ¿no? Entonces, el tema de fondo es que no puede postularse nuevamente porque ya no podría ganar las elecciones porque está inhabilitado constitucionalmente. Entonces, no tiene ningún sentido, ningún asidero que se pueda postular a un candidato que no puede acceder a la silla presidencial por mandato constitucional. Correcto. Pepe, ¿vos crees que este recurso está planteado para que lo resuelvan los actuales magistrados o los que vienen después de diciembre? A ver, es muy difícil creer de que haya respeto a la institucionalidad del Estado. Si hay algo, por ejemplo, que en el país se ha destruido de una forma dramática, es esa institucionalidad. Por eso el presidente, en un país institucionalizado, no podría mencionar permanentemente que la independencia de poderes es del imperio, etcétera, etcétera. No sé, yo le meto nomás, violo la ley, para eso están los abogados y todas esas cosas, una serie de cosas. Pero fíjense ustedes que en el mismo camino, en las elecciones judiciales de nuevo, estamos en el mismo estado como si tuviéramos el 2011. Es decir, no hemos avanzado un ápice para mejorar o para reformar el órgano. Lo dejamos pendiente porque tenemos que ir a una pausa. Lo despedimos a Manfredo Bravo, que sabemos que tiene una reunión en la universidad, pero muchas gracias por habernos acompañado. Adelante. Seguimos en Nuevo Tiempo, estamos con Romano Paz, politólogo, con José Luis Santisteban, constitucionalista. Antes de seguir el diálogo con nuestros invitados especiales, vamos a escuchar una entrevista telefónica que le hicimos al senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz Antelo, que es una de las personas que ha presentado un contrarrecurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Adelante. Cumpliendo con lo anunciado en el pronunciamiento de los expresidentes y líderes políticos de las fuerzas democráticas del país, con el senador Arturo Murillo, el doctor Carlos Alarcón, conocido constitucionalista, y mi persona, visitamos el pasado viernes 22 de septiembre el Tribunal Constitucional a fin de presentar una petición de rechazo a esa acción de abstracta de inconstitucionalidad interpuesta por el movimiento al socialismo. Nuestra petición de rechazo se fundamenta principalmente en que, en primer lugar, el Tribunal Constitucional no tiene entre sus atribuciones la facultad de poder declarar la inaplicabilidad de artículos de la Constitución, lo cual equivaldría a decir de que parte de la Constitución es inconstitucional, algo que además abriría la puerta para futuras demandas de este tipo, dejando al país en incertidumbre, dado que se estaría cuestionando la vigencia misma de la propia Constitución. Por otro lado, también argumentamos el hecho de que en ningún momento, en ninguna parte, nuestro sistema jurídico permite utilizar esta figura de la inaplicabilidad, figura que existe en algunos ordenamientos jurídicos, como en Estados Unidos, para normas de rango inferior, siempre para revisar, como también sucede en Bolivia, si una ley, si un decreto, si una resolución puede estar o no de acuerdo con la Constitución. Nunca se utiliza para poder revisar la Constitución contra sí misma. Y el último punto que nosotros presentamos como fundamento, y además dejamos constancia para que el Tribunal Constitucional oficialmente lo conozca y no pueda argumentar en sentido contrario, es que el argumento del movimiento socialismo, en el sentido de que se estarían violando los derechos humanos del presidente Morales al no permitírsele postular indefinidamente, es falso. Esto ya fue analizado, procesado,
y decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso llamado Ríos Montt, un expresidente de Guatemala, que interpuso una acción ante la Comisión Interamericana reclamando de que en su condición de expresidente no se le permitía postular nuevamente a la presidencia de la República. La Comisión Interamericana lo falló claramente. No hay ninguna violación a los derechos humanos, puesto que es absolutamente legal, legítimo, constitucional, que las cartas fundamentales de los países prohíban o pongan límites a las reelecciones, especialmente a la reelección indefinida. Con lo cual, el Tribunal Constitucional no tiene ninguna base para poder atender la acción interpuesta por el movimiento socialismo. No la tiene, primero porque no tiene las facultades, segundo porque no existe la figura de la inaplicabilidad en nuestro ordenamiento jurídico, y tercero porque en el nivel internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que vela por el respeto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el acuerdo del convenio internacional en el cual se está avanzando la acción abstracta del MAS, esto ya fue definido, dilucidado, esclarecido. No, la reelección indefinida, la reelección sin límites, no es un derecho humano, lo cual además es absurdo. Los derechos humanos los convenios han sido establecidos para proteger al ciudadano común frente a los abusos del Estado. ¿Quién podría creer que al presidente Evo Morales se le violan sus derechos humanos si él es el que ejerce el poder? No solo lo ejerce de forma absolutamente concentrada, dado que ha logrado el sometimiento de los otros órganos del Estado. Obviamente nos da mucha desconfianza toda esta situación, el que un gobierno, aprovechando su situación de partido hegemónico, ya no solo plantea una reelección más, sino busca la reelección indefinida, y para ello busca aprovechar estos últimos 3 meses de vigencia del Tribunal Constitucional, los cuales además sus miembros son casi todos suplentes que han asumido frente a la destitución o renuncia forzada de los titulares en función de las presiones del oficialismo. Por eso esperamos que se dé curso a nuestra petición de rechazo, y si no se lo da, obviamente creemos que estarían incurriendo en un posible prevaricato a los miembros del Tribunal Constitucional, y además tendríamos derecho de interponer otros recursos ante instancias internacionales. Ahí teníamos al senador Óscar Ortiz Antelos. Él manifestaba su recurso de rechazo a este recurso que hicieron los masistas para poder poner indefinidamente a Evo Morales en el poder. Doctor José Luis Santisteban, ¿qué opina de esto que argumenta Óscar Ortiz? A ver, yo lo que en el procedimiento formal, el recurso abstracto de inconstitucionalidad no puede ser rechazado por la forma. ¿Cuáles son los requisitos de forma? Que usted lleve la firma del abogado en memorial, que usted lleve su carnet de identidad o su carnet de diputado o senador sin estar legalizado. Esos son los aspectos de forma, los formales. Es decir, no hay informalidad en este recurso, porque lo que se preserva, el recurso abstracto inconstitucional, preserva la constitución política del Estado, no los tratados, ni la ley. Más bien se demanda la ley porque se está siendo violado con esa norma el texto constitucional. Aquí, por ejemplo, paradójicamente, la defectuosidad de este recurso es de que, presentado este recurso, en la comisión de admisión debería ser rechazado, porque esa comisión de admisión, más allá de que obvie los aspectos formales, debería, lo que hace rato señalábamos, 3 elementos para que ese recurso pueda entrar al pleno del tribunal. Nosotros conocemos el manejo del tribunal. En primer lugar, el manejo del tribunal en los 6 años de gestión ha sido desastroso. Ha destruido la institucionalidad de la constitución política del Estado en muchos temas. Es más, el gobierno lo ha defenestrado, porque los que están ahora, 4 suplentes hay ejerciendo la titularidad, y esos suplentes no deberían ser nunca titulares si es que no se hacía el proceso normal. Es decir, fíjense ustedes que sin haber tenido sentencia, los titulares han sido echados del cargo, cuando perfectamente estos de ahora, por ejemplo, tienen proceso, pero no han sido suspendidos. Paradójicamente, no han sido como fue suspendido el señor Cusi y las otras 2 magistradas. Fíjense ustedes el tratamiento.
Entonces tienen 7 procesos en la Comisión de Justicia Constitucional en la Cámara de Diputados y en la Cámara. De tenerlos con las riendas claro, cortas, entonces fíjense ustedes que le pide que falle a quien lo está procesando. A partir de ahí, o sea, el pueblo boliviano no es ingenuo, se da cuenta perfectamente que la presentación del recurso es porque hay algún acuerdo previo. ¿Vos crees que ya si yo están te los estoy votos? procesando, ¿Crees que ya están los votos? claro, si yo te estoy procesando y te pido que falles para que me des reelección indefinida, entonces hay un acuerdo previo para que yo haga tamaña demanda defectuosa, ¿no es cierto? Te pida algo que no está en tu atribución y competencia, que es dejar inaplicable la Constitución Política del Estado, entonces ningún gobernante de la talla de Evo Morales, como habla de la justicia, pero también ahora y ayer lo decían los parlamentarios del MAS, Evo y Linera van a ser candidatos, decían. Es decir, ¿qué hace suponer que ya hay un fallo previo sobre eso? Alguien, o sea, va a argumentar que están trabajando para seguir en el gobierno con Evo Morales y el señor Álvaro García Linera, es porque hay un fallo previo, es porque hay votos que van a aprobar. ¿Qué pasaría si eso se va a materializar? Es decir, fíjense ustedes que los datos del 21 de febrero del 2016, antes en todas las encuestas el 76% de los ciudadanos decía que Evo no iba a acatar el fallo del referéndum. El 76%. Quiere decir que está convencido el ciudadano que la justicia solamente está porque la maneja el brazo largo del poder del MAS. Entonces, a partir de ahí, no puede haber sido tan defectuosa esta demanda si no hay un acuerdo previo, fallo y votos para que firme. Y para eso lo hace con 4 o con 5. Y nada raro que hayan 7 o 8 votos los que están sentados, y nada raro. Entonces uno dice, a ver, esto es el principio de la destrucción, no solamente una ruptura constitucional, sino de eliminar un elemento del Estado. El Estado tiene 3 elementos esenciales, y así los toman en todos los estados del mundo: población, territorio, norma de poder o pacto social, que es la Constitución. Así que es lo único que permite que funcione la territorialidad y la población. Entonces, fíjense usted, regula los actos del poder, regula el poder de los gobernantes. Es decir, no se violan los derechos políticos para participar, pero sí regula la estancia de ejercicio del poder. Y a partir de ahí, este Tribunal Constitucional ya ha fallado 2 veces. Y las 2 veces que ha fallado ha sido favorable a Evo Morales. No se olviden ustedes que no podía ser candidato del actual mandato con una simple resolución de interpretación. Y lo segundo, se fue por un referéndum, ¿no es cierto? Y los ciudadanos aceptamos, porque al final de cuentas que resuelvan los ciudadanos, ya resolvieron. Pero ese referéndum también tenía serios vicios inconstitucionales. El referéndum, ¿por qué? ¿Por qué vicios inconstitucionales? Porque se le estaba preguntando a alguien por la vía de la reforma parcial cuando afectaba a las bases del Estado, porque el Estado es republicano. Y dicho sea de paso, a ver, en Alemania no hay democracia directa. En Alemania el presidente del Parlamento, que tiene unas atribuciones importantísimas, es el presidente del Estado, y la canciller, que es la jefa de gobierno, son designados, no son por voto. Entonces alguien le va a plantear, ¿no?, a los descabellados que no conocen y nos hacen quedar mal en el mundo, ¿no es cierto?, porque parecemos cavernarios aquí, ¿no es cierto?, ponemos ejemplos que no tienen nada que ver con el orden constitucional. Le va a poner, ya está bien, si es como en Alemania una república federal, hagamos entonces una república federal de Bolivia. En Alemania hay 16 estados federales, tienen distintas formas. En Alemania tiene una constitución vigente del 1949 y les ha dado estabilidad, porque el canciller tiene las atribuciones de tipo gerente general del gobierno civil, porque es designado. Cuando el Parlamento quiere por 2/3 lo saca y lo vuelve a su curul. O sea, ese es el Estado alemán. Aquí fíjense ustedes que el presidente ha criticado que antes los partidos neoliberales elegían presidente en el Congreso, ¿no es cierto? Resulta que en Alemania se elige en el Congreso o en la Asamblea, que se llama. Claro. Al canciller lo designa, no elige, lo designa, porque es un voto representativo. No hay democracia directa en Alemania. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de cosas totalmente distintas, pero solamente es para ir diciéndole a los ciudadanos, mire, allá se hace lo mismo, y fíjense cómo son avanzados. O sea, funciona esto aquí para ir engañando dramáticamente. Entonces, pero hemos visto, José Luis, hemos visto al presidente del Senado, a muchos diputados, el mismo presidente de su cuenta de Twitter, diciendo de que debería ser igual que Alemania, de que él tiene que ser reelecto. O sea, dio ese ejemplo. Claro,
a ver, si tuviéramos en un país como Alemania, institucional donde se respetan las leyes, ya estuvieran todos procesados, por eso digo yo, pues no, sí, no pidan por favor que seamos igual que los alemanes, porque son tan serios que te meten preso al otro día si decís desconozco la ley, por ejemplo. Claro. Desconozco el fallo, o sea, o desconozco la designación de la asamblea y te meten preso. Entonces funcionan los órganos. Entonces cuando él dice independencia de órganos, cuando él habla eso no sirve, es del imperio, resulta que está negando su propia existencia. Porque esta constitución política regocijada por todos lados el gobierno, incluso le cambiaron de nombre a la República de Bolivia, pues se llama Estado Plurinacional, crearon otro feriado distinto a nuestro nacimiento, ¿no es cierto?, a nuestra identidad, o sea, como República de Bolivia. Resulta que esta constitución se generará el caos de tal manera en materia política. Ya habló un tribuno, por ejemplo, el Tribunal Supremo, y dijo, deberíamos suspender las elecciones judiciales y deberíamos todos participar porque todos tenemos derechos políticos. Un muchacho, un ciudadano de 18 años va a decir, como yo voto y tengo mi derecho político, yo también quiero ser presidente. Entonces es un caos terrible el que se viene. Un militar que está bajo uniforme, o un policía bajo bandera y que no puede deliberar, mañana va a ser presidente también o va a querer candidatar y deliberar porque le están violando su derecho político. Porque como es irrestricto, es absoluto. No dice eso la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es decir, el caso de Nicaragua es otro caso que hay que analizarlo. Resulta que el presidente Daniel Ortega tiene un proceso criminal por violación de su hija en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y hasta ahora concluye, porque el problema de la Corte es que tarda en dictar su fallo, no es rápido. Entonces, ese problema es siempre, o Daniel Ortega fue al Tribunal Supremo de Justicia, hizo lo mismo que quiere hacer Evo Morales, con un fallo al tribunal, lo puso irrestricta su manera de participación y la forma de ejercer el poder, que la puso hasta su mujer de vicepresidenta. Entonces, imagínense en ese estado, con la esposa de vicepresidenta, ¿cómo serán los controles? Pues no existen los controles. O sea, no existen los controles internos, no existe la independencia. Peor hablar de independencia de órganos, pues, ¿sí, no? O sea, esos estados son miserables en institucionalidad, son pobres económicamente, no hay forma de que se desarrollen en ningún ámbito. Entonces son estados condenados al nivel de pobreza que viven y al nivel de inseguridad que viven. José Luis, ¿será que saben los miembros del Tribunal Constitucional que admitiendo este recurso ellos van a tener procesos indefinidos durante toda su vida? Porque al violar la Constitución, al admitir este recurso, ellos ya están entrando en un tipo penal. A ver, hay tres tipos de delitos en esto. Y yo creo, o sea, en Bolivia nos ha demostrado que la justicia tarda y a veces se hace la justicia tardía, ya no es justicia. Pero resulta que aquí le pusieron un articulito en la Constitución que los delitos no prescribían. No prescriben la responsabilidad con el Estado ni los delitos. Y le pusieron otro articulito de traición a la patria al que atente contra la unidad de los bolivianos. O sea, 3 delitos en esto. Primero, prevaricato, porque están fallando inducidamente frente a 2 fallos de ellos y frente a la soberanía del pueblo. Segundo, el delito de resoluciones contrarias a la Constitución. No tienen potestad para aceptar un recurso de esa naturaleza y dejar inaplicables los artículos de la Constitución. Fíjense usted, el recurso defectuoso demanda la ley del régimen electoral y le pide que la dejen sin efecto los artículos de la ley, pero también inaplicable el texto constitucional en tales y tales artículos. O sea, no existe esa demanda en Bolivia. ¿Por qué? Porque para dejar inaplicable cualquier artículo de la Constitución se necesita ir a voto. Es decir, hay reforma parcial o reforma total. Y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y el delito de traición a la patria porque atenta a la unidad. Es decir, se está poniendo el tribunal por encima de la soberanía popular, pero también el tribunal lo ha escrito en senda sentencia. Y dice, no hay, dice, democracia más plena y pura que el voto de la soberanía popular, y lo ha escrito. ¿Cómo irá a dejar todo eso sin efecto y desconocer todo ese proceso y generar ese caos constitucional, ese caos político, que es el inicio de nueva etapa de Bolivia? Porque a partir de ahí, si Evo Morales y el gobierno quiere aceptar un fallo, o ya lo ha hecho el fallo y ya tiene firmas, y ese fallo lo pone en vigencia, obviamente que el Tribunal Electoral va a aceptarlo y lo va a inscribir las veces que quiera y que le plazca. Pero resulta que Bolivia entraría a otro ámbito en el plano internacional. Yo digo, por ejemplo, la oposición debe organizarse con firmas ciudadanas e ir a la Corte, porque no hay otro camino. El otro camino es de la convulsión política, la convulsión social. Entonces, solo la Corte, y debe exigirle a la Corte que falle en forma inmediata, sin estar en esas dilaciones de años. La Corte Interamericana. Exactamente. Y de ahí, por ejemplo,
El otro ámbito es denunciar ante los organismos y que nos pongan en la misma lista de Venezuela, Corea del Norte y todo, sancionado o excluido de los organismos hasta que no se restablezca el orden constitucional en Bolivia. Grave. Romano, de prosperar esta demanda, ¿qué quedaría en Bolivia del Estado de Derecho? ¿Estaríamos en un gobierno de facto? Bueno, la verdad que no existe el Estado de Derecho en Bolivia, no está demostrado por todos los abusos y todos los excesos que se están cometiendo. Es patente que hay mucha angurria de poder, pero también hay mucho cinismo por parte del movimiento socialismo. Tenemos que traer a colación, lamentablemente, que en Bolivia se vienen vulnerando desde hace muchos años y se vulneran permanentemente los derechos políticos, fundamentalmente de aquellas personas que son discordes, que son críticos, ya sea dentro del movimiento socialismo o fuera del movimiento socialismo. Hay que recordar que en las anteriores elecciones nacionales se violaron los derechos políticos de muchos candidatos a diputados y senadores que no se les permitió participar de las elecciones nacionales, bajo el pretexto de que supuestamente su residencia principal era la sede de gobierno, cuando ellos estaban en la sede de gobierno cumpliendo su función de representación política de sus regiones bajo mandato del soberano. Tenemos otro caso que es emblemático, que no tiene precedente en ninguna historia democrática, que fue lo que pasó con Unidad Demócrata en el Beni, cuando 10 días antes de las elecciones, a más de 200 candidatos se les anula la personalidad jurídica y adicionalmente se anula la candidatura que ellos tenían inscrita. Ahí estamos hablando de una doble vulneración de los derechos políticos. Estamos vulnerando el derecho político pasivo de aquellas personas que tienen el derecho de participar en una elección democrática, que solamente se suspende bajo 3 requisitos previa sentencia ejecutoriada: haber defalcado las arcas públicas, haber servido en un ejército en tiempo extranjero en tiempo de guerra. Bolivia no tiene guerra desde la guerra del Chaco, así que eso es imposible. Y después traición a la patria. Entonces ahí, Romano, los derechos humanos del presidente estarían por encima de los derechos humanos de 10 millones de habitantes que han votado, que han ejercido su voto en el 21 de febrero, porque él está diciendo, primero está mi derecho antes del referéndum del 21 de febrero. bueno, los derechos humanos son amplios, son extensos, pero también tienen límites, y esos límites están debidamente regulados en una sociedad democrática que se precie de vivir bajo lo que se llama el Estado de Derecho. Lamentablemente en Bolivia no tenemos el Estado de Derecho, y esto pone de manifiesto mucha angurria de poder, pone de manifiesto que Bolivia se estaría encaminando en una senda cada vez más autoritaria, abandonando uno de los principios fundamentales que nos exige la democracia, que es la rotación y la alternancia en el poder. La rotación es muy importante para que la nueva gestión, ya sea que sea del bando oficialista o del bando opositor, tiene que entrar a hacer fiscalización. No recordemos lo que ha pasado con Lenin en Ecuador con la salida de Rafael Correa. El señor, a pesar de ser de la misma línea política, de la misma línea ideológica, ha entrado y ha hecho una fiscalización a las anteriores gestiones que ha tenido Rafael Correa, y naturalmente se ha generado una ruptura. Entonces es muy importante la alternancia en el poder, no solamente para que vayan entrando nuevas generaciones. ¿Vos crees que ese es el fondo de la cuestión? O sea, se busca la perpetuación para que no se descubran ciertas cosas que hasta ahora no conocemos. Por supuesto, hay grupos, hay lo que se llama el entorno parasido. Estamos hablando de que se tienen que defender intereses sectoriales, intereses de grupos de poder, es lo que se conoce como el establishment o el statu quo. Si hay una alteración en el orden establecido, estos grupos que están ya beneficiándose de este orden tienen que entrar a renegociar sus privilegios y sus beneficios, y posiblemente muchos de ellos se vean afectados en sus intereses. Entonces, no estamos hablando de los intereses, del interés nacional, no estamos hablando del beneficio de la sociedad, estamos hablando de que un pequeño grupo de la sociedad que se está beneficiando económica, política, cultural y socialmente de lo que es justamente, entonces están negociando esos privilegios. Bien, vamos a una breve pausa y seguimos, el tema está candente. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo, un tema muy importante, la reelección de Evo Morales, un recurso al Tribunal Constitucional donde nosotros y la población está sometida a un Tribunal Constitucional, siendo de que ya hubo un referéndum el 21 de febrero. Querido José Luis, escuchamos al MAS decir de que lo que quiere modificar es la ley 026, se agarra del artículo 26 del Pacto de Costa Rica, habla del control de constitucionalidad. ¿Cuál es este trabalengua que quiere hacer el MAS diciendo de que va a modificar la ley 026 y sin embargo va a declarar inconstitucional un artículo de la Constitución? A ver, es que el procedimiento del recurso abstracto inconstitucional apunta siempre a una ley o a una disposición de otro género para proteger la Constitución.
Por eso es que los requisitos formales tampoco son esenciales para aceptar el recurso, precisamente porque el orden constitucional está siendo alterado y hay que restablecerlo. Pero esto es tan defectuoso y tan atípico que se demandan 4 artículos de la ley de régimen electoral y le piden al tribunal que deje inaplicable también los 4 artículos que afectan la reelección no solo del presidente, sino de autoridades electas por voto directo, ¿no es cierto?, y que los deje inaplicables, es decir, en otras palabras, que los expulse del orden constitucional. Es decir, no puede hacer eso el tribunal porque no es su competencia. La primera competencia que tiene el tribunal es resolver este tipo de recursos abstractos de inconstitucionalidad, porque se abstrae una norma precisamente para proteger el texto. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, es una demanda defectuosa que no debería ser aceptada. Ese es el tema. El otro tema es que el Pacto de San José-Costa Rica tiene en el artículo 23 los derechos políticos. Esos derechos políticos íntegramente están incluidos en el artículo 26 de la actual Constitución Política del Estado. El derecho a participar, el derecho al voto libre, absoluto, secreto, etcétera, etcétera. Son varios derechos políticos. Y cuando el Pacto de San José-Costa Rica, lo que pasa es que estos demandantes o el gobierno lo mira por partecita. Una norma es un cuerpo, es igual a un cuerpo humano. Es decir, no podés interpretarla por parte. Es decir, esto no es un pollo para ponerla por presa, por decir, no. Entonces, el Pacto de San José-Costa Rica es clarísimo. El artículo 30 y el 32 establece con claridad que los derechos políticos están sometidos a la voluntad general. Es decir, la voluntad individual se somete a la general. Por eso es que cada estado tiene una característica particular. Por ejemplo, en los estados americanos, en Estados Unidos, hay una reelección de carácter continuo y de ahí se va a su casa y no vuelve nunca más a candidatear el presidente. Es decir, ese es un privilegio del servicio público, ¿no es cierto? En Alemania, que es estado federal, porque hay diferentes formas de estado y de gobierno y de administración pública, es un estado federal compuesto por 16 estados federales, hay un parlamento y un canciller, y ambos son designados, y eso le ha dado un buen resultado porque siempre hay coaliciones fuertes en el parlamento, que ahora está obligado la señora Merkel en este momento no es canciller designada hasta que el parlamento no la designe con un título y con voto. Entonces, a partir de ahí, hay otros estados, el caso de Ecuador, por ejemplo, hay una reelección igual que nosotros y de ahí se va a su casa, pero él puede volver. No se olviden ustedes que Correa ha dicho, no me enojen porque después de este periodo vuelvo, y así lo ha hecho desde Europa. O sea, acaba de declarar eso. Entonces, a partir de ahí, o sea, cada estado será diferentes formas, ¿no es cierto?, de gobierno, pero la característica del voto, la característica de las elecciones, periodo, eso no se pierde porque eso está como elemento. Pero la misma Corte de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos, ha clarificado muy fehacientemente, primero que el año 91, un caso de Efraín Ríos Montt, le ha negado el derecho político, ¿no es cierto?, a Efraín Ríos Montt en Guatemala, porque le pidió reelección indefinida, que podía él ejercer el cargo las veces que él participe. Y eso no, una cosa es participar, otra cosa es detentar el poder. Son cosas totalmente distintas. Lo que regula el Pacto de San José-Costa Rica es la participación, no la perpetuidad en el poder. Entonces, a partir de ahí, si no tuviéramos en todos los estados el mismo mecanismo de reelección indefinida o no reelección, y eso no puede ser. Es decir, cada estado dice, tiene su estándar, dice todas las sentencias. El otro caso que me llama la atención es que en el recurso abstracto de inconstitucionalidad se presentan 7 sentencias citan, aquí están las 7 sentencias, porque obviamente uno duda cuando sacan 7 sentencias, no hay una que falle, y no hay ningún fallo que diga reelección y ejercicio del poder en forma continua, no hay ni una. Lo que sí regulan estas sentencias son la participación política. Y además lo dice, el derecho político no es absoluto, está regulado, dice, por cada estado y por lo que la voluntad general imponga, dice. Pero vamos a leerla la Constitución al revés. Supongamos que el constituyente en la ciudad de Sucre hubiera resuelto por un gran acuerdo nacional o por 2/3 de votos la reelección indefinida. Es decir, mejor dicho, el ejercicio del cargo en forma indefinida. No estuviéramos discutiendo en este momento. Probablemente ese artículo hubiera sido demandado en la Corte y la Corte hubiera recomendado, porque dicta especie de recomendaciones la Corte. ¿Por qué la Corte actúa en casos específicos de violaciones de derechos humanos? Y yo decía, por ejemplo, si esto funcionara así,
mañana mismo debería estar libre Esbón con Marco Rivera, porque eso sí procede, precisamente para esos casos procede. En la violación de derechos humanos, donde el Pacto de San José de Costa Rica dice que tenés que tener sentencia para estar detenido, que tenés que ser sometidos a jueces legalmente competentes para juzgarte, esos son los principios. Y fíjense ustedes que hay gente aquí con más de 8 y 9 años presos por causas políticas, ¿no es cierto? Y no tienen sentencia y siguen detenidos. O sea, eso es lo que regula el Pacto de San José de Costa Rica. Evo no está detenido, al contrario, Evo ha festejado la Constitución Política del Estado y la Asamblea Constituyente. Evo lo ha consultado y recién en este momento, después de 12 años de ejercicio del poder, se dio cuenta que le violan sus derechos humanos. O sea, no hay ningún tipo de asidero que los lleve. Y uno entiende, por ejemplo, que la gente del gobierno, principalmente la que recién se ha dado cuenta que el proceso de cambio era nuevo, los MNRistas, los UCCistas, los miristas y todito los que están encaramados en el gobierno, la defiendan como el caso del señor González, por ejemplo, recién apegado al llamado proceso de cambio, porque se dio cuenta que era extraordinario el proceso de cambio en Bolivia, ¿no es cierto? Que cuando él lo criticaba a Evo el 2005 en su programa, era otro escenario, porque así le dice, era en otro contexto, le dicen, no, entonces funciona esto así, es decir, el rastrerío del poder, ¿no es cierto?, el transfugio político, el transfugio ideológico, el transfugio de conducta, ¿no es cierto?, de pensar distinto en este momento, son los que más vehementemente defienden lo indefendible. Romano, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya ha dicho que Evo Morales debe respetar el voto popular del 21 de febrero. Entonces, esto ya nos lleva al escenario de la OEA. Puede ser que terminemos un poco como Venezuela, siendo otro paria del sistema interamericano. Hay mucho cinismo por parte del Estado Plurinacional de Bolivia con respecto a la OEA. Hay que recordar que permanentemente el presidente Morales y altas autoridades del órgano ejecutivo han estado acusando durante años a la OEA de ser un instrumento del imperio, de estar intrometiéndose en asuntos internos de los estados. Hoy por hoy nos sorprende que irónicamente una institución tan venida menos por parte de las autoridades en función de gobierno sea la que se utilice para tratar de modificar la constitución política del Estado. Eso obviamente pone de manifiesto que Bolivia tiene mucho cinismo, que están buscando favorecerse de manera discrecional, afectando los derechos políticos de los demás ciudadanos. Obviamente esto preocupa muchísimo no solamente a la OEA, sino también a otros organismos internacionales. Hay que recordar que el Alto Comisionado de Naciones Unidas ya cierra su oficina el 31 de diciembre de este año, justamente porque el Estado Plurinacional no le ha renovado la invitación. Entonces, Bolivia es un Estado que está vulnerando los derechos humanos de manera permanente y sistemática, y sorprende, la verdad que deja un poquito con la boca abierta, ¿no? Pero como se han dado tantos abusos en estos últimos años, veo que el camino que van a tomar es el de tratar de habilitar al presidente Morales y al vicepresidente para que puedan aplicar un nuevo mandato. Entonces, eso afecta directamente a la calidad de democracia en nuestro país. Romano, ¿por qué tanta desesperación de aferrarse al poder? ¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué no pueden ceder un día el poder? ¿Quieren quedarse todo el tiempo? Inclusive han hecho la ley para que ellos no puedan renunciar y sigan de candidatos siendo presidente. Bueno, esto se remonta básicamente cuando, del año 89 y el año 90, cuando cae el socialismo real con la Unión Soviética. El año 90 se crea lo que se conoce el denominado Foro de San Pablo, donde todos los partidos políticos de izquierda en una amplia gama se reúnen y tratan de reinventarse de cara a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI. En ese entonces el único partido político que participa del foro y que era gobierno era Cuba. Entonces, 15 años después, ellos ya prácticamente habían copado buena parte del continente. Ellos conciben la democracia como una forma de acceder al poder, de acceder al gobierno, pero jamás como una forma para cederlo. Estamos hablando de un club de partidos políticos de izquierda de carácter populista, que todos son aliados de una forma prácticamente incondicional. Uno de los principales promotores en su momento fue Cuba. Posteriormente, cuando llega Chávez a la presidencia, se utilizan los ingentes recursos que tiene Venezuela producto de la venta de petróleo y derivados, y eso se utiliza para financiar las campañas de otros candidatos en el resto del continente, en una actitud imperialista, y además interviniendo en los asuntos internos que permanentemente ha cuestionado el presidente Morales. Hoy por hoy hemos visto que el continente está dividido, tenemos un bloque liberal, un bloque de derecha, y preocupa también otro aspecto sobre el cinismo que tiene el presidente Morales. Una de las
acuerdos internacionales que tiene la OEA, es lo que se llama la Carta Democrática Interamericana, que se firma el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, mientras caían las Torres Gemelas. Sucede que cuando se rompe el orden constitucional en un Estado, como es lo que está pasando en Venezuela, se le debe aplicar la cláusula democrática, que implica una serie de sanciones por parte de los Estados para tratar de que estos gobiernos se reencaminen en la vía constitucional y democrática. Lamentablemente, por un tema ideológico, por un tema de intereses de estos grupos de poder, uno de los países que se ha opuesto de manera incondicional para que no se le active la cláusula democrática a Venezuela ha sido Bolivia, con unos otros países del Caribe que son pequeñas islas. Curiosamente, cuando se da la destitución de Zelaya en Honduras, son estos mismos países, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que piden la activación de la Carta Democrática Interamericana, ¿no es cierto? Justamente hay mucho cinismo, la verdad que no tienen un proceder que sea racional, que sea lógico, simplemente lo hacen desde el punto de vista ideológico y netamente para defender los intereses, no solamente de los grupos de poder que están dentro del país, sino intereses imperialistas, que estamos hablando en este caso Cuba, Venezuela, y podríamos hablar inclusive de los intereses de la República Popular de China, que tiene también muchos intereses en estos países porque es parte del bloque aliado. Correcto. Pepe Santisteban, el gobierno está tratando de ganar en mesa lo que perdió en cancha el 21 de febrero. Claro, a ver, lo que uno mira, por ejemplo, en la irracionalidad, o sea, de los debates, ¿no es cierto?, y de la información del gobierno, siempre se utiliza la soberanía popular, la soberanía del pueblo, el voto con beneficio inventario. Si hubiera ganado el sí el 21 de febrero, estuvieran hasta ahorita regocijándose y festejando la modificación del texto constitucional. Ganó el no, entonces un absurdo, más de 2.600.000 habitantes habíamos visto en Bolivia, somos mentirosos, ¿no? Porque ganó la mentira, entonces funciona. Entonces cuando le dicen a uno, fíjate vos, cuando le dicen a uno, no, dejen que el pueblo decida, pues, o sea, hay que preguntarle cuántas veces quieren, o sea, ¿no? Y cuándo va a tener esos límites, ¿no? Que el pueblo decida, si ya el pueblo decidió. Entonces fíjense ustedes que hay gobernantes que no tienen pudor público, el presidente no tiene pudor público, porque el presidente dijo que iba a acatar el fallo y se fue a todos los medios de comunicación en entrevistas individuales y dijo que iba a acatar el fallo y dijo que ya iba a construir su restaurante y se iba, o sea, cosas absurdas. Entonces imagínate vos esa clase de gobernante administrando la cosa pública y todos los recursos económicos que tienen, por ejemplo, ¿no? Si en ese ámbito no tienen una pizca de sinceridad con los ciudadanos, no acatan los fallos de los ciudadanos, entonces se ponen por encima, por eso en este momento dicen, es que los derechos humanos están por encima de la soberanía popular. O sea, en ningún país del mundo existe eso, que los derechos humanos estén por encima. Lo que te hacen los organismos internacionales, lo que te hacen las constituciones es regular la garantía de los derechos humanos, pero nunca los ponen por encima de la soberanía popular, porque nosotros no hemos podido tener y votar por otro tipo de constitución, probablemente, y ese era la que teníamos que acatar. Nosotros los que votamos no por el texto, paradójicamente la defendemos, porque es lo único que permite vivir y desarrollarse en una sociedad políticamente organizada, por eso es el pacto social. José Luis, de forma jurídica, hay dos sentencias constitucionales, una de la de 2013 y otra de la de 2015, seguramente la conocés, donde le dicen a Evo Morales, esta última, de que ya era su última candidatura, ya no puede ir más, ya está declarado constitucionalmente, y también declaran, en la del 2013 se declara que es inconstitucional la reelección indefinida. Ya está declarado inconstitucionalmente en el Tribunal Constitucional a través de una sentencia. ¿Qué violaría este Tribunal Constitucional si admite este recurso? A ver, lo primero que hay que establecer, y llama la atención, que esta sentencia 193-2015, precisamente cuando regula el proceso del Pacto de San José, Costa Rica, le dice muy claramente, en consecuencia la reforma parcial propuesta mediante ley no afecta a la democracia ni atenta a los principios, lo que votamos, ¿no es cierto?, en febrero del 2010, dado que la propuesta es clara y categórica por 2 veces, y lo pone entre comillas, consecutiva, es decir, con un límite continuo, distinto fuera, le dice a él mismo, distinto fuera que se hubiera propuesto la posibilidad de reelección de manera indefinida y limitada, lo que no podría, o sea, ser constitucional. Y lo escribe el tribunal, le dice, distinto hay hacer que me consulten esto. Entonces, fíjense que este tribunal de ahora, ya no estaban los otros, ya no estaban los titulares suspendidos, este tribunal, Osvaldo Valencia, Rudy Flores y todo Macario Cortés, ¿no? Entonces, todo eso han escrito la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Por eso decía el otro día
muy efusivamente el rector de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, decía, se van a convertir en delincuentes si fallan, o sea, sí, más efusivamente. ¿Por qué? Porque no podés agarrar y destruir el pacto social que ha costado sangre, sudor y lágrimas a este país por esa constitución política. Estaban habido muertos, perseguidos políticos y de todo. Se ha destruido el órgano judicial porque se cerró el Tribunal Constitucional. Estuvo más de 3 años cerrado el tribunal, hasta el 2011. Fíjense ustedes, lo cerraron. Este país es uno de los pocos países que no tenía justicia constitucional. Pepe, tenemos que ir a una pausa y volvemos con el último bloque de Nuevo Tiempo. Llegamos ya al tramo final de este programa de Nuevo Tiempo, las conclusiones. Romano Paz, una síntesis de tu visión de este tema. Bueno, que preocupa que se quiera alterar el orden constitucional so pretexto de defender los derechos humanos de un par de ciudadanos, cuando permanentemente se vienen vulnerando derechos de una cantidad de ciudadanos de manera discrecional. Un ejemplo muy claro fue las elecciones judiciales del año 2011 y las elecciones judiciales que se vienen en este año, donde tenemos candidatos que van a entrar en una carrera electoral y que no pueden hacer campaña. Eso es totalmente atípico, vulnera convenios y tratados internacionales, vulnera derechos, el derecho de la libertad de pensamiento, el derecho de la libertad de expresión, el derecho de la información, tanto de los medios de comunicación como de los ciudadanos. Es decir, que las personas van a ir a votar sin saber por quién demonios van a votar, justamente porque hay una fuerte censura. Estamos hablando de un proceso electoral donde el proceso electoral democrático implica pues una campaña electoral donde aquellas personas que están participando puedan pedir el voto de los ciudadanos. Entonces es una elección totalmente atípica y muestra cómo en Bolivia discrecionalmente se vulneran los derechos humanos, y aquí estamos queriendo hacer una movida muy artificiosa para beneficiar particularmente a 2 ciudadanos, cuando se deberían hacer leyes que beneficien al conjunto de la comunidad en general. Correcto. Pepe Santisteban, 1 minuto y medio para tu conclusión. Ya, a ver, primero yo lo que creo es que lo primero que deben lecturar bien esto es apelar a la conciencia de los ciudadanos. Es decir, ya se apeló ya el 21 de febrero del 2016. Es decir, la ciudadanía, a través de todos los mecanismos ahora ya que hay de comunicación, se apeló a una conciencia de que eso era dañino, modificar un artículo que beneficie solamente a un partido o a una persona para perpetuarse en el poder. El segundo elemento es que no hay que dejar la institucionalidad de los procesos jurídicos a nivel internacional. Eso es importantísimo, que la gente recolecte firmas, que la gente vaya y demande, agote todas las instancias, porque esta instancia se va a agotar en la Comisión y finalmente en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y el tercer elemento es apelar a la conciencia de la oposición. Es decir, hay una oposición que precisamente por este problema empieza a tener diferencias, y las divergencias en los niveles departamentales no van a permitir tener un freno en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. Va a suceder lo de ahorita, ¿no es cierto? Empiezan ciertos opositores, cuando llegan ya, porque no tienen ningún compromiso ideológico ni político, a mirarlo con cariño al poder. Entonces eso no puede seguir sucediendo en Bolivia. Es decir, deben haber estructuras políticas sólidas. Debe ser consciente la oposición de quien tenga posibilidad y no llegar a los departamentos y resquebrajar la oposición. Eso es importantísimo, porque nos encontramos frente a un poder político que inmisericordiamente está destruyendo la institucionalidad del Estado. En ese ámbito ni siquiera los opositores, con la justicia que hay, van a tener seguridad política y seguridad jurídica y derechos políticos para seguir ejerciendo el rol opositor en el Estado. Correcto. Bueno, de mi parte considero que de prosperar esta demanda se derrumba lo poco que queda de Estado de Derecho en Bolivia. Creo que aunque sea una aberración jurídica, le van a meter nomás, para usar la terminología del régimen, y coincido con Pepe en que la población y la oposición deberían acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luis Felipe. Mi conclusión es, primeramente, agradecer a nuestros invitados, expertos en el tema, la cual han hecho una aclaración a la ciudadanía de lo que puede suceder y lo que va a suceder. Con referente al recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado al Tribunal Constitucional para poder habilitar al presidente Evo Morales en las próximas elecciones, ya el Tribunal Constitucional manifestó en una sentencia constitucional que era inconstitucional la reelección indefinida. Entonces, el Tribunal Constitucional puede caer en delitos penales,
los cuales pueden ser sometidos y procesados posteriormente a la admisión siquiera del recurso. Es necesario de que el recurso no se deba admitir. 2, si se desconoce el 21 de febrero, ¿quién va a responder por los 153 millones que se gastó en ese referendo? ¿Quién va a responder por la soberanía nacional que dijo que no va a ser más candidato Evo Morales? 3, hay una sentencia constitucional en la cual explícitamente dice de que era la última candidatura, la de Evo Morales, esta que viene. Entonces, nosotros estamos entrando en un tema jurídico en la cual mi opinión, Bolivia debe unirse para evitar de que existan estos atropellos al orden positivo. Este es el final de nuestro programa. Invitamos a todos los televidentes que nos sigan escribiendo en nuestro fanpage. Seguimos recibiendo las denuncias de corrupción, como también las leyes que se nos están, las sugerencias de leyes que se nos han presentado, pero también los invitamos a que nos vean los días domingo, lunes y jueves a la misma hora.